Para te lo cuento ya, hemos llegado a la casa de Alfredo Gutiérrez. Primero, gracias por permitirnos llegar a su hogar, Alfredo. Seguramente, amigos televidentes, ustedes están pensando, Alberto va a hablar, se metió Alberto en la música, va a hablar de música con Alfredo Gutiérrez. Va a hablar de música, porque es lo único que se va a hablar con Alfredo Gutiérrez. No, no. Yo voy donde el cardiólogo, que es el mismo, ahí nos hemos encontrado varias veces y terminamos hablando de deportes. Alfredo Gutiérrez es un amante del deporte. Y a su biógrafo un día le dije, yo quiero hablar con Alfredo Gutiérrez ante las cámaras, pero no quiero hablar de música, no quiero hablar de anhelos, de ojos verdes, ojos indios. Yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de deportes con el maestro Alfredo Gutiérrez, que parece que es como profanar la música, pero no. Como dice el cachaco, listo Medellín, cabina 16. Pues que bienvenido a Te lo cuento ya, Alfredo. Gracias, hermano. Un placer estar aquí contigo. Bueno, antes que empezar me había dicho, yo soy un amante de los deportes. De los deportes, ¿cuál es el deporte el que a usted más le gusta, el que más que vive? Bueno, el fútbol, boxeo, el béisbol y un poco el ciclismo de ruta. La ruta. Antes de salir usted de allá de Palo Quemado, de allá de San Pedro, ¿fue alguna vez a Sincelejo, al 20 de enero, a ver béisbol ahí en Sincelejo? Sí, claro, ya en el estadio 20 de enero, veíamos ahí. Me vi los primeros, cuando empezó la era profesional nuevamente, me vi unos partidos ahí. Del béisbol profesional. Y no, amigos del deporte, de esa época, pienso que había un narrador de béisbol, Carlos Martínez Ortiz, claro, que para mí es uno de los mejores narradores de béisbol, ¿eh? Sí. De pronto no tuvo la fama de Perea, de Napoleón, del otro, pero Carlos Martínez narraba muy bien. En Cartagena hubo uno de béisbol que es el papá de ese muchacho que estaba ahí en Campo. ¿De Campolía? Sí, Campolía, fui muy amigo de él. Y fui muy amigo por la parte del boxeo, del año Porto, claro, bastante que estuve con él y me hice amigo de Rodrigo Valdés por intermedio de él, porque él era el que manejaba a Rodrigo Valdés. Nosotros le hicimos una entrevista con Estewil Quesada para el programa en Telecaribe, y Rodrigo Valdés, ahora que dice Rodrigo Valdés en la entrevista, nos preguntó, ¿y qué es de la vida de Alfredo Gutiérrez? O sea, por eso sé que eran amigos. Y ¿tú lo conoces? Y dice, ¿cómo no voy a conocer a Alfredo? Bastante sancocho que nos comimos en Cartagena. En Olaya. Sí. Cuando él vivía en Olaya. Y también me invitó, él le gustaba comer en el mercado allá de Cartagena, y a mí que me gustan las comidas típicas esas, y bastante que fui con él esas. Pero no fue a peleas de Rodrigo. Las grandes que tuvo con Monzón, no, pero sí lo vi cuando peleó con el Bogotá, no era como que se llamaba, había en Bogotá un chaco que peleó. Rudy Escobar. Sí. Con Rudy Escobar aquí en Barranquilla. Sí. Que fue la pelea donde él pierde con un colombiano, pierde el invicto con un colombiano, y es cuando Meporto dice, yo te voy a ayudar. Ahí es cuando el Meporto se mete en la vida de él. Cuando pierde con Rudy Escobar aquí en Barranquilla. Entonces, hace rato que estás viendo boxeo, Alfredo, porque eso fue, eso hace rato. Desde Caraballo. A mí el boxeo me entró por Caraballo. Seguro que la última vez que me vi con Caraballo fue en el aeropuerto de Las Brujas de Corozal, Sucre. Ya estaba Caraballo retirado, y el olor, ¡hola, un saludo a Santo Rodríguez, sí, claro, que era la mamá. Mencionaba la mamá, sí. Para los televidentes, hablando de Caraballo, yo creo que la anécdota más grande de Caraballo fue con el presidente Guillermo León Valencia en Bogotá. Guillermo León Valencia, o sea, Caraballo era un ídolo
que el presidente fue a verlo al Campín. Y Caraballo cuando... Vamos a pelear con Joffrey. Caraballo, pues, él fue a verlo con Joffrey, después hay otra pelea donde lo va a ver, con Joffrey en el 67, pero después hay otra pelea donde va a ver a Caraballo, ya era presidente Guillermo León Valencia, y a Caraballo le dicen que ahí estaba el presidente. Un saludo para Santos Rodríguez, mi madre, y un saludo para el man este que está ahí, hombre. al presidente de la República, Palmán este que está aquí. El hombre que le regaló la garra de águila a Escalona. A Escalona, exacto, garra del águila a Escalona, y resulta que el presidente, tú sabes, el protocolo, todo con el presidente, entró saltando de Santos Rodríguez, mujer, y hombre, al man este que está ahí, hombre, presidente de la República, ese era Caraballo, ¿eh? Ese era Caraballo. De las peleas de Caraballo, ¿cuál es la que más recuerdas? La pelea con Jarada, él me dice que me hizo madrugar, porque esa pelea fue en la madrugada. En la madrugada, fue en Japón, fue en la madrugada. En Japón. Lo vi con ese mismo un Ben Ali en Bogotá, en la Plaza de la Santa María. Esa fui a esa pelea yo. La Ben Ali. Sí, que se nos fue por campeonato, sino estaba preparándose. Después ya él era un mosca, y después de ahí ya había subido, y ya después tuvo que quedarse en los gallos. Claro. Yo veo, por ejemplo, los músicos venezolanos le cantaron al béisbol. Hay muchos que le cantaron al béisbol, le cantaron al boxeo también. Alfredo Gutiérrez, no hubo una canción dedicada a un boxeador. Cuando estábamos en los Corraleros de Bagual, que se lo fundé yo en el 61 con Calixto Ochoa y César Castro, con Eliseo, cantando Eliseo Herrera, le grabamos una a Mochila Herrera y a Mario Rosito, porque la de Mochila decía, ¿por qué Mochila Herrero? Sí, porque Mochila Herrera, si tiene dinamito, tiene una guardia buena y nadie se la quita. Y Rosito, este es Mario Rosito, el campeón colombiano, él se fa bonito y pega con las dos manos, tiene un cambio de golpe, que eso sí que emociona, porque todo el que coge se lo lleva a la lona. Bueno, casi me hace pecar, porque yo iba a decir, otros le cantaron, y claro que era los Corraleros, y los Corraleros es Alfredo Gutiérrez. Estaba yo bajando la guardia aquí, hablando en términos de que estaba bajando la guardia. Pero volviendo ya a los nuevos, la época de Pambelé, que fue una época gloriosa para el boxeo colombiano, la de Pambelé. Obvio. Cuando Pambelé le ganó a Fermín Francia por el título Welter Junior en Panamá, estaba yo tocando en una caseta allá, la caseta Brasilia, allá en Valledupar, en el año 72. 28 de octubre. Sí. Esa noche estaba yo alternando con Juancho Polo Valencia. y estando ahí tocando yo, de pronto, ganó Pambelé. Se armó el coge-coge. Bueno, y después, bueno, de Pambelé, otro gran ídolo del boxeo colombiano, Happy Lora, ¿lo siguió? Happy Lora, sí. Cuando vino de que ganó el título gallo a Zaragoza en Estados Unidos, yo fui a Montería, fui con Fabio Poveda, fue en una avioneta, y me llevé el acordeón y tal, y ya lo fui a felicitar con acordeón y todo allá en Montería, y le hicimos una fiesta allá, toqué con mi grupo en homenaje a Happy Lora. Bueno, amigos televidentes, yo no sé si han notado algo. Yo le hablo de Happy Lora y te dice le ganó el título a Zaragoza. Le digo de Rodrigo Valdés, inmediatamente me dice las peleas de Monzón de Benibrisco. Le digo de Pambelé, inmediatamente me dice sí, el 28 de octubre ya estaba en tal fecha. O sea, este hombre, lo que yo les dije, y por eso lo quería hablar,
que él sabe de lo que está hablando. O sea, no es que Pambelé, sí, Pambelé peleó con Caraballo, no, o sea, cosa fuera el hombre está en lo que está. Por eso yo quería hablar con él de boxeo, porque este hombre lo vive. Yo cuando le dije a Fausto que quería hablar con usted de boxeo, maestro, porque le dije, yo un día estuve esperando al doctor Germán Pérez, que es tu cardiólogo. Claro, ese es mi cardiólogo también. Germán Pérez Amador, y nos duramos hablando, y la señorita que estaba nos miraba como diciendo, bueno, y estos dos no se cansan de hablar, hablamos de boxeo, de varias peleas, así como hoy estuvimos hablando, pero yo lo quería hacer. Él es cincelejano como yo, Barriga Verde. Barriga Verde, él es de Corozal. De Corozal, sí, de Corozal Sucre. Saludos. El papá de él tenía una finca allá en Atillo, un caserío que queda ahí pegado para lo que vamos, para 15 minutos. A 15 minutos. ¿Y cuando de Baza, qué recuerdas? De Fidel Baza. Bueno, Fidel Baza recuerdo cuando hizo las peleas con el coreano, era un coreano, ¿no? El irlandés. El irlandés, sí. Con Macaulay. Claro. Y también la defensa que hizo aquí con Zapata, el panameño. Aquí en Barranquilla fue tremendo ese día, sí. Que ellos hablaban de que le pusieron la patineta, le sacaron una patineta ese día, la sacó el Eliezer Pombo, que en paz descanse, les llegó con una patineta al escenario, y Luis Espada decía que era una patineta que habíamos colocado nosotros, lo de la empresa Cuadrilátero, Bilichán y yo. Luis Espada, manager, que también fue manager de Mano de Piedra. De Mano de Piedra, Luis Espada, el argentino. El argentino Mano de Piedra, el argentino radicado en Panamá, asentado en Panamá, don Luis Espada. Después vino la pelea en Panamá, tuvimos que meternos debajo del ring. Nos atacaron a silla y a todo debajo del ring ese día. Yo me vi también de Pambelé, la defensa que hizo Pambelé ante el puertorriqueño ese que peleó también con Mano de Piedra, Esteban de Jesús. Esteban de Jesús. Sí. Esteban de Jesús. Esa me la vivo allá en Panamá. En Panamá, sí. Hay una canción, creo que es de Manuel Caraballo, que menciona todas las peleas de Pambelé, y la última, eso fue, cuando la escucho, a veces la tengo ahí, la escucho, yo digo, esa la grabó antes de pelear con Esteban de Jesús, porque al final el disco termina, Esteban de Jesús, prepárate, Esteban de Jesús, prepárate. Y también hay una anécdota en la noche que perdió el título Pambelé con Aaron Pior. Esa noche sí lloré yo. Y pensar que Pambelé había tumbado antes, primero había tumbado a Aaron Pior. Sí, lo había tumbado, pero ya no entrenaba. Sí. No, ya Pambelé estaba fuera de... ya estaba entregado al vicio. Al vicio. Él, cuando eso aquí en Barranquilla, había un gimnasio que era el gimnasio Barranquilla, que era de Paco Mayán, en las 50, atrás del Cementerio Universal. Todos los periodistas íbamos ahí a entrevistar a Pambelé. Pambelé se presentaba, entrenaba martes, miércoles y jueves. El viernes se perdía, aquí en Barranquilla. Entrenó la semana, porque Tabaquito no sé qué problema tenía y no pudo venir. Entrenó la última semana, fue cuando vino Tabaquito Sáenz aquí, que él respetaba mucho a Tabaquito, a pesar de que Tabaquito era menor que él, pero Tabaquito era de carácter fuerte. Y estaba solo, como decimos acá, suelto de madrina, y entonces no hizo lo que tenía que hacer. Sí. Hemos hecho un recorrido, maestro, por varios campeones mundiales. Chicanero Mendoza también es otro grande, Mambaco Pacheco, otros campeones, Daniel Rey, en fin. De los boxeadores colombianos, para usted, ¿cuál ha sido el mejor de los campeones colombianos? Bueno, estamos hablando de Pambelé, e indudablemente Pambelé por las defensas que hizo, y después Rodrigo Valdés. Los hermanos Cardona también hicieron un gran performance, pero los que sobresalieron fue Pambelé y Rodrigo Valdés. Por eso marcaban la pauta. Cuando Pambelé iba a pelear, ya estábamos pendientes de con quién era la otra. Sí. O sea, podíamos seguro que ganaba. Y ponía a madrugar a los colombianos. Cuando estaba en el exterior, definitivamente. Él y Faustino Asprilla, cuando jugaba en Inglaterra, en el Newcastle, también ponía a madrugar uno a ver los partidos. Ese fue otro tipo que
que pudo ser el mejor del mundo y no quiso serlo. Pibe dice que ha sido el mejor jugador colombiano. Sí, sí. Yo creo igual. Sí, yo Lo también. que hacía Faustino, tremendo. Sí. Del béisbol. Tenía una verdad del béisbol, bueno, indudablemente. Yo añoro el béisbol colombiano de la época del béisbol profesional, cuando los 4 equipos, Torices, Indios de Cartagena, Wheeler y el Bannister de Barranquilla, cuando aquí jugaba en Escalera Thompson, aquí en el Bannister, y en el Wheeler jugaba el negro americano ese como que era. Esa es la época. Y en los Indios de Cartagena pues estaba Chita Miranda y todo eso. Estaba Chita. Lástima que Chita Miranda no se ajuició, ese hombre en Grandes Ligas hubiera sido grande en esta época. Hay una anécdota para contarle de los grandes. Aquí en una oportunidad trajimos a Tony Taylor. Tony Taylor, un instructor de infield. Dice muy fue el que le enseñó realmente a jugar el infield en ligas menores a Edgar Rentería con los Marlins. Y estábamos con Julio Blanch, Edinson Rentería y Erasmo Pérez en un restaurante. Y empezamos a hablar de béisbol. Fuimos a buscar el aeropuerto y empezamos a hablar de béisbol. Y él preguntaba por un muchacho. Él todavía se pensaba que era un muchacho. Y me dice, oye, había un muchacho colombiano, apellido Rodríguez. Y entonces le dice Julio Blanch, Inocencio Rodríguez. Me dice, ese Inocencio. La Yuya Rodríguez. Y dice Tony Taylor, yo no he visto a nadie que le pegue con tanta fuerza a la bola como ese. En todo lo que yo he visto, dijo, ese era un salvaje. Se vino y no volvió más. Después estuvo en México, se vino y entonces no volvió porque encontró Ese man con juicio en las Grandes Ligas. Decía él, Peruchín Cepeda jugaba el día que él estaba enfermo. Decía él, en Liga Menor. Dice, Tony Taylor y éramos compañeros. Entonces, bueno, llevamos a Tony Taylor para que se encontraran en Cartagena con la Yuya Rodríguez. Ese día, le cuento, Alfredo, ese día entendí que lo que decía Ñato Ramírez, el día de Tony Taylor, yo entendí que lo que se hablaba de la Yuya, que decían y que si se ponía la gorra para atrás era tu y si se la ponía para adelante era un rock. Ese día entendí que todo no era mito. Es decir, Tony Taylor, 12, 13 años como pelotero de Grandes Ligas, después como instructor de peloteros de Grandes Ligas, y que sienta admiración por la Yuya Rodríguez, con quien compartió en Liga Menor, te dice que realmente era un monstruo. Y él decía, es que era un monstruo. Ese hombre le daba la bola con rabia. Decía él, la bola, cuando él le pegaba la bola salía llorando, decía Tony Taylor. Desde ese día yo sentí una admiración única por el difunto Inocencio Rodríguez. Pero me decía, después vino un gol donde estuvo, porque mencionó a Ramírez, ¿no? A Ñato Ramírez, que jugó jugó en los Indios, ¿no? De Cartagena. Jugó en los Indios de Cartagena, jugó en Grandes Ligas con los Serafines de California. Y Jackie, que estuvo con Boston, Baltimore y Filadelfia, Jackie Gutiérrez. Sí, Jackie Gutiérrez. Pero el más grande colombiano, sin duda, es Edgar Rentería. Ah, claro. Y eso que no era muy bueno con el bate. No era un honronero, pero daba el hit que... Es lo que llama el pelotero de ventaja, el que tú siempre quieres tener en tu equipo. Sí. Tú lo quieres tener siempre porque es el y bueno con la manilla. Y bueno con el guante. El que te saca del problema. Sí. El que te saca del problema. Fíjate, 2 series mundiales definió. La del 97 con los Marlins, que da el hit de oro, y el jonrón que da para hacer el último juego con San Francisco frente a Texas. O sea, es el tipo que te da el hit en el momento oportuno. Cuando es. Exacto, cuando lo necesitas. Ese es el hombre. Como en el fútbol, que hay goleadores que meten goles en los partidos y hay goleadores que los meten en las finales cuando es el partido. Exacto, cuando se necesita. Sí. Cuando se necesita. Y otros que te dan hit, batean todo el tiempo. Todo el tiempo. Caso de Roberto Clemente,
que le dijeron, como era latino, le dijeron que él le bateaba a los pitchers malos, y él decía, no, a los malos también. Aquí hubo un beisbolista que, lástima, yo digo que ese no nació en la época que era, Abel Leal, ese tipo pudo llegar, fue campeón cuando Colombia fue campeón aquí en el 65. Él fue champion bate, en el año 70-71 en Cartagena, cuando la Serie Mundial acá, y dio jonrón donde quiera que jugó. Ese era un monstruo. En defensa y ofensiva también, Abel Leal Díaz. Bueno, y creo que merecido, el Estadio Cartagena le pusieron el nombre de Abel Leal. Los campeonatos nacionales, acaba de morir un grande, José Miguel Corpas. Corpí. ¿Lo viste jugar? Claro, fue campeón con Colombia en el 65 aquí. Claro, en el 65 Corpas. Y jugó de short, y después jugó de todo, short, primera, utility, hasta pichó aquí en el béisbol profesional. Ya veterano, ya viejo, y lanzaba. Y también corría a Forbes de esa selección, Forbes, el sanandresano también. Arthur Forbes. Sí. Es que estaba Arthur Forbes, estaba y Isidro Herrera, que con 18 años fue el que le gana a México. Luis de Arco, estaba Milciades Mejía, en segunda Ubaldo Salinas, en primera estaba la Charúa Rodríguez, el Pájaro Guzmán. Me decías que viste jugar a Millonarios de Pedernera. Sí, claro, de la época del Dorado, en Bogotá. Cuando eso andaba en Bogotá, que era cuando andaba Alfredo Gutiérrez en Bogotá, en los viejos troles, los buses, tocando y todo eso. Recogiendo con un sombrerito para recoger las moneditas para comprar las medicinas a mi papá, que estaba en el Instituto Nacional de Cancerología, donde me llevó María Eugenia Rojas, la hija de Rojas Pinilla, que tenía una institución que se llamaba Sendas, y por intermedio de ella fue que operaron a mi papá. Ajá. Bueno, es indiscutiblemente, uno dice que me salgo de la música, pero tú arrancas, entonces, pero arrancas tocando allá en tu pueblo, ¿no? En San Pedro. En Sabana de Beltrán. En Sabana de Beltrán. El casereo que queda en la mitad de la carretera, en camino de Cincelejo a Magangué, esa es la mitad. Esa es la mitad, sí. Sí. Yo he pasado por ahí varias veces, cuando uno va para Magangué. Ahí había la pensión de la restaurante la niña María Martínez, ahí paraban todos los buses ahí todos los días, y mi casa quedaba atrás todos los días, y ahí me enganchaba con los buses, eso me iba a Magangué, iba a Cincelejo también para tocar ahí. Bueno, volvamos al caso de los discos. Mario Rosito sí vio las peleas, porque es que las peleas de Rosito eran sangrientas, y era... La más sangrienta fue una que hizo con un negro, Arthur Persley, tenía hasta la foto yo por ahí. Terminó, pobrecito Mario Rosito, y así todo, masacrado, ensangrentado, y ganó esa pelea Arthur Persley. El campeón era un negro americano, Perkins. Eddie Perkins. Nunca pudieron pelear, no le dieron la pelea, la oportunidad de pelear a Mario Rosito. Era Eddie Perkins, sí, eso efectivamente. Y Mochila. Y Mochila lo vi en Bogotá con el panameño Ismael Laguna. Ismael Laguna era un cipote boxeador, pero Mochila era un macho adentro. Y Laguna dándole, pero cada vez que Mochila le metía la mano, no. Sentía, era la cuchilla de Panamá, el tigre de Colón. Sí. Yo hablé mucho de esa pelea hablaba aquí con Curro Dosman. ¿Te acuerdas que Curro Dosman estuvo aquí entrenando a Baza? Fue entrenador de Laguna. Decía Curro Dosman, a propósito, decía Curro Dosman que Laguna, decía, a mí me dio fama Laguna, porque Laguna, todo el mundo Laguna, y Alexis Argüello, que los entrené. Pero es que esos nacieron siendo buenos. Yo los entrené, lo que hacía era llevarlos, esos solitos se iban.
Yo no sé Laguna por qué no fue campeón mundial ese mal. No, Laguna fue campeón mundial 2 veces. Ah, Claro, Laguna fue campeón mundial 2 veces. Le ganó a Carlos Ortiz de Puerto Rico. sí. Claro, y Amando Claro, Ramos. Uno de los pesos ligeros más grandes que ha dado boxeo, porque los Ortiz de Puerto Rico. El puertorriqueño Carlos Ortiz. Sí. Y oye, Carlos Ortiz se retira del boxeo y más nunca fue ni a un gimnasio, ni a ver una pelea, ni nada, allá en Puerto Rico. El hijo es árbitro y el hijo está metido en el boxeo, pero yo me retiré de ese cuento y no voy más. Porque si voy, eso es muy bonito y me entusiasma, entonces yo mejor no voy más por ahí. Lástima que esos Mochila y Mario Rosito no nacieron en la época que era. Y ya cuando estaban rankeados que peleaban, ya estaban muy golpeados. Estaban muy golpeados. Fíjate, recuerda que Mochila en el 68 peleó con Raúl Rojas en California. Claro. Y Raúl Rojas era un grande. Un grande, peleó con Raúl Rojas. Un pluma grande. Un pluma grande, perdió allá. Y Rosito con el Morocho Hernández. El Morocho Hernández. De Venezuela, muy duro le tocó. Muy duro. Es que, Alfredo, ¿te acuerdas que eran... Noqueaba a todo el mundo, pero a Mario Rosito no pudo noquearlo. Sí, y esa fue una pelea por puntos en Venezuela. Yo, para mí que esa pelea ahí, los jueces ahí se... Y acuérdate que antes nada más eran menos divisiones y nada más era la Asociación Mundial de Boxeo. En el 63 entra el Consejo Mundial. Entra el Consejo. Entonces, para ser campeón y para ser clasificado, eso era muy difícil. No existía mini mosca, ni gallo junior, ni mediano junior. Ni superpluma, sino que de pluma, ligero y todo eso. Por eso los que fueron, Jim Armstrong, que fue campeón mundial en 4 categorías, yo pienso que tiene mucho más mérito, porque ese de pluma, ligero, welter, o sea, no había en las categorías intermedias que hay ahora. Y entonces el tipo pelea en las categorías intermedias que se han hecho precisamente para proteger un poco al Para boxeador. mí el mejor de esos antes, el ligero más grande fue Manuel Piedra cuando que él era ligero, 135. Sí, era ligero, indiscutiblemente. No, y es que uno de los más grandes. Sí. De todos los pesos. Y peso ligero no hay duda. Y después fue campeón welter y fue No, welter y super welter. Y se atrevió a pelear con Marvin Hagler y cosas. Es eso, nosotros... Yo me vi en la pelea, pobrecito, en la pelea que lo noqueó el negro ese. Tommy Herr. Sí, la vi allá en Houston, estaba yo esa pelea. Y fíjate que cuando uno habla con Manuel Piedra Durán y habla de esas grandes categorías, a mí que me ha tocado pues compartir y ser amigo de él. Se peleó fue con los buenos. Y él dice, es que yo fui bueno porque yo peleé con los buenos, dice él. Es que yo peleé con los buenos y entraba con los buenos a donde... O sea, sin embargo, se me escapa el nombre de un mexicano que él peleó con un mexicano que no pudo noquear, no recuerdo, y me decía él una vez en Panamá, el año pasado, me decía, yo cuando llegaba a la esquina no tenía ganas de decirle, yo tengo ganas de... Porque es que este hombre yo le he dado con un todo. No berraco fue Chávez, pero porque Chávez... No, Chávez es muy bueno. Fue muy bueno. Fue muy bueno. Pero Chávez no pasó de... No pasó de... Estuvo en 130, 135 y 140. De ahí no pasó. Hasta sí, llegó hasta Welter Junior. Sí, hasta Welter Junior. Pero fíjate, yo no sé si sabías que cuando tú hablas de Manuel Piedra Durán, tiene un récord que ya no se va a romper más. Y no se va a romper porque las peleas son a 12 rounds. El único boxeador en la historia del boxeo que tiene knockout en cada uno de los asaltos, hasta el asalto 15, es Roberto Durán. O sea, Roberto Durán tiene noqueado en el primero, en el segundo, en el tercero, en todos los asaltos ha noqueado gente. Yo estuve allá en Panamá en la casa de Manuel Piedra Durán. De la Fula. Y tenía tigres y todo, y ese man era exótico, y le gustaba la música
quería cantar. La Orquesta Felicidad. Sí. Montó la Orquesta Felicidad Sí. y los músicos. No, pero los músicos vivían de él. O sea, ni ensayaban ni nada, si no iban a cobrar la nómina. Y él tenía plata y le cobraba. Hasta que le dijeron, oye, te van a arruinar eso si tú ni. Porque la verdad es que él, como cantante, malón para pésimo. Y entonces. Pero los músicos todos en Panamá querían tocar en la Orquesta Felicidad porque iban a cobrar su quincena y sin tocar. Alfredo Roberto Durán, La Felicidad. Y tenía Yo tigre. tuve la dicha de que Durán me dedicó una pelea. Ella estaba precisamente la noche que peleó Pambelé con Esteban de Jesús. Él estaba ahí. Y habló y le dijo Alfredo Gutiérrez, papá. Ven para acá, Colombia. Así como habla Manuel Piedra Durán. Y no tenía pelos en la lengua, le gustaba. Sí. No, él no tenía pelos en la lengua. Sí, resulta que en Medellín, en el 2009, yo le organizo el boxeo a la AMB, de la convención, le organizo. Y cuando gana Lica Ramos el título, se suben esa cantidad de antioqueños al ring y se hundió el ring, se Aquí cayó. dice Ramos, que era nacionalizado mexicano, pero era cubano, Utiminio Ramos. Utiminio Sugar Ramos. Será Buenísimo. Estuvo aquí en Barranquilla dando una charla hace como 8 o 10 años. Ultiminio Sugar Ramos. Pero Claro. bueno de los buenos. Claro, entre el grupo. Y ahora que dices que no tenía pelo en la lengua, y resulta que se quedaron 2 peleas, no pudieron pelear porque se hundió el ring. Al día siguiente, en la mañana, voy pasando y me dice, flaco, ven acá. Y yo lo veo con Berry, el relámpago Berry, que no pudo pelear. De acuerdo al reglamento, usted tiene que darle el 25% a mi compatriota panameño. No, y entonces salió, digo yo, ¿que estás de abogado de él? Y me dice, sí, claro. Yo de los personajes grandes del boxeo tengo buena memoria. Recuerdo personajes de muchos años atrás. Recuerdo al Kid Gavilán. Gerardo González, cubano, campeón peso welter. Peso welter, buenísimo. Y hay uno más atrás, Kid Chocolate. Ese era Eligio Sardiñas, ese era peso mosca, cubano. Y ese hay un libro que escribieron de él que dice El boxeo soy yo. El boxeo soy yo. Ese peleaba, se tomaba la plata en whisky, iba a todos los cabarets de París. sí. Que se fue para París, en los cabarets de París, porque dice Debo que era tener un negro muy simpático. O debo de tener todavía una versión de Tirrín. Cuando salía Tirrín yo tenía Sí. varias. Claro, ahí en Dirring. Y hay un libro que se llama El boxeo soy yo, de la vida de Chocolate. El escritor dice que para él no ha habido nadie como Chocolate. Yo creo que ese tipo, reuniendo todas las categorías, por lo que he visto y oído y han hablado, ese tipo fue el mejor boxeador Sí, Chocolate. Y salía de un cabaret en París, con los artistas de la época, en París, y las damas de la época, salía y peleaba y ganaba. Como en el béisbol, no creo que haya uno que como Bobby Ruth, que se daba el lujo de sentenciar que te la voy a sacar por ahí te la voy a poner. Y si se busca la figura de un atleta, es el antiatleta, un barrigón. Sí, verdad. Bobby Ruth Era barrigón, todo cachetón, barrigón, se ponía la zurda y allá va. Y era lo que están haciendo ahora con Shohei Ohtani, el japonés, que pichea y da jonrones. Él fue pitcher de Boston. Pitcher, y lo compra ya, pitcher y jonronero, y lo compra Yankees México, en el 18. México tuvo un gran pitcher en las grandes ligas, el mexicano El Toro Valenzuela. carajo, ese tipo hizo.
Creo que tiene unos récords que todavía no se los han... Sí, los 8 primeros juegos blanqueando. El Toro Valenzuela. Era tremendo. Yo estuve, cuando estuve con Molinares en Los Ángeles, la preparación de Molinares, íbamos al Dodger Stadium a ver lanzar a Valenzuela. ¿Te acuerdas que se llamaba la Fernandomanía? Fernandomanía. Y se dio el lujo de decir que él no necesitaba intérprete. Si querían hablar con él, hablaban en español. Él era campesino, sacado de un corral de ganado, ¿sabes? Que ordeñaba y todo eso. Y sigue yendo, y tiene su finca y sigue yendo. Ahora es comentarista de los Dodgers, pero va a... Pero ese tipo en Estados Unidos es respetado. Claro. Está en el Salón de la Fama. Era la Fernandomanía. Sí. Se llama así, ¿no? La Fernandomanía por allá en el 88, 80, 82, 83, la Fernandomanía. Cuando lanzaba Fernando Valenzuela, el Dodger Stadium no quedaba una boleta de Fernando Valenzuela. Y no, indiscutiblemente. Y otro boxeador, ¿cómo es? Beisbolista grande, el puertorriqueño Cepeda. Orlando Peruchín Cepeda. Wow. En el Hall de la Fama está Cepeda. En el Hall de la Fama. Orlando Cepeda dio 379 jonrones, si no me falla la memoria. Cuando dar un jonrón era difícil. él y Tani Pérez dieron 379, eso hace mucho rato. Y sin duda que Peruchín Cepeda fue un grande del béisbol, no hay duda. Y bueno, te hemos estado hablando y empiezas tú a recordarme al uno, al otro, y creo que si nos quedamos aquí toda la noche, se sabe todos los nombres de todo ese poco de pelotero. Peruchín Cepeda, Roberto Clemente, que murió en Nicaragua. No, y de boxeo sí que le puedo nombrar. ¿Se acuerdan cuál fue el más grande medio pesado que ha habido? Un negro americano. Bob Foster. No. Otro anterior a él. Foster fue después de él. Antes estuvo el San Charles. No. Estuvo Archie Moore. Archie Moore fue semicompleto, sí, señor. Oye, pero los medio pesados nunca pudieron ser campeones del peso pesado. Cuando llegaban arriba, tenga. Sí. Porque estaba, y en esa época había mucho. Había Patterson listo, Ali. Era muy difícil. Giorgio Chuvalo, Sparky Lyle, había mucha gente grande. Bob Foster fue también. Bob Foster, que acabó con el venezolano Vicente Paul Rondón. En Venezuela había mucha esperanza con Vicente Paul Rondón, que era un boxeador que tenía Tuto Zavala, el cubano que vivía en Puerto Rico, y destrozó a Paul Rondón. Bob Foster, también semicompleto. Oye, Colombia tuvo un peso... Vanega, colombiano, era mediano, ¿verdad? Mediano, sí. Y pudo haber peleado también en semipesado. Rodrigo Valdés nos decía... No entiendo cómo ese mamá. No, claro que le tocó la época en que todo en ese... Y parece que tenía unos problemas de circulación en las piernas, con varices y eso, pero porque era un peso alto que se movía como un peso gallo. Es de María la Baja. Ahora vive en Montería, está pensionado en Montería. Todo el mundo lo conoce como Manopello. Nunca se ha reído en su vida, siempre está serio. Como en Cartagena hubo se ríe de ver volar un peso Alfonso Valiente, el zurdo Valiente. El zurdo de peso. Y había otro que hacía unas grandes peleas con el otro, que boxeaba mucho, Adalberto Iriarte. Hacían unas peleas memorables. Memorable Adalberto Iriarte con el zurdo Valiente, Alfonso Valiente. Él peleó con Efraín Alagrán Torres en México. El zurdo Valiente dice que le hicieron unas trampas ahí, no se habla. Hay una anécdota que también es mito, que el zurdo Valiente, no sé, en un barrio, no sé si fue Torice, en Cartagena, le iba persiguiendo un perro y se dio media vuelta y le dio un uppercut, le pegó al perro en la mandíbula y lo mató. No sé, es exageración de la gente, pero en Cartagena esa es la...
con la zurda. Yo llegué a ser amigo, muy amigo de Mario Rosito. Y yo me bajé en la casa de él cuando el año 62 con los corraleros. Era casado con la hija de Filemón. Filemón Cañate. Epa. Y luego un día por la noche vinieron a buscar a Mario Rosito. Vamos, que vinieron los tipos de la policía para que fueran a coger unos ladrones, y Mario Rosito, para que Mario Rosito los cacara. Sí. Pero esa sí no la... Esa sí. Y entonces, bueno, entonces tú también ahí conociste a Alfonso Franco Quimpechi. Claro, Quimpechi. El Pechi, de Cartagena. Alfonso Franco. Y de la época estaba Germán Gastelbondo también. Germán Gastelbondo. Murió el año antepasado. Germán Gastelbondo, que vivió todo el tiempo en Cartagena, pero era ligero, era de San Onofre. Los que lo vieron mucho, yo lo vi todavía muy niño. Dicen que era 135, que era el mejor jab que ha tenido Colombia, era el de Germán Gastelbondo. En esa época no había mini moscas tampoco. No. El deporte amateur se llamaba peso papel. Existía, pero olímpico. Exacto, amateur. No, era el boxeo tuvo mucha gente buena de verdad en Colombia y se convertían en ídolos, fíjate. Llegamos aquí, empezaste a sacar del baúl de los recuerdos. El mejor peso pluma de todos los tiempos fue el mexicano que murió en un accidente Salvador Sánchez. Boxeaba y pegaba. ¿Sabes qué me gustaba del boxeo de Sánchez? Nunca se descomponía. O sea, siempre estaba con el ángulo de los pies igualito, las manos igualito, nunca quedaba mal parado. Y era una de las ¿Cómo era que se llamaba el puertorriqueño que fue el gran peso? Wilfredo Gómez. Que era el super gallo, era. Sí, llegó y lo destrozó. Sí, y subió, lo cogió y lo destrozó. No sirvió más ya de ahí le vino la bajada. Sí, no, muy grande. Salvador Sánchez murió en un accidente de tránsito. Una madrugada. Un accidente de tránsito viajando de México para Cuernavaca. Exactamente. Esos muchachos en esos carros vuelan. Esos carros vuelan y eso es un peligro. Bueno, Alfredo, nos podríamos quedar toda la tarde aquí hablando de deporte, y era lo que yo quería, hablar de deportes con Alfredo Gutiérrez. Y lo han visto ustedes, que resulta que hay nombres que de pronto cualquiera dice, no, Alberto le va a dar una cátedra a Alfredo Gutiérrez y él es el que me ha dado una cátedra a mí, hablándome de todos esos boxeadores que conoce y los pesos y cuando pelearon en la categoría y yo lo vi, fulano. O sea, eso es lo que queríamos ver, esa otra faceta de este grande del folclore colombiano. Alfredo Gutiérrez, que todos los conocemos por los corraleros de Majagual, Anhelo, Ojo Verde, Ojo Indio, Ojo Gacho, todos esos éxitos de la música, pero que esta faceta mucha gente no le conocía a Alfredo Gutiérrez. Así que muchas gracias, maestro. Hermano, ha sido un placer. Y muchas gracias por recibirnos en su hogar y la verdad es que hemos disfrutado mucho esta entrevista aquí con el maestro Alfredo Gutiérrez, a quien admiramos desde niño y que seguiremos admirando por siempre. Y gracias a Fausto Pérez, quien nos dijo, el maestro usted lo atiende. Me dijo Fausto. Gracias, muchas gracias.